Hola a todos, en este vídeo voy a explicaros los distintos comandos de opciones que tenemos en la pantalla de banco de preguntas, ¿vale? Para ello abrimos la aplicación y nos vamos dentro del apartado de la pantalla datos generales, nos vamos al banco de preguntas. Iremos a un banco de preguntas diferente en función de el tipo de pregunta que queramos seleccionar, pero lo que voy a explicar ahora es común para todas las pantallas, ¿de acuerdo? Entonces, pinchando en uno de los tipos de preguntas, me voy al dato de preguntas y vemos aquí que tenemos el nombre por defecto de la pregunta, ya veremos cómo se genera, y a partir de lo que no está en gris son datos que se pueden rellenar. Bueno, pues en principio lo que voy a explicar en este vídeo es en qué consisten estos botones. Por un lado, datos generales, volveríamos a la pantalla de datos generales, eso como vemos, si cambio incluso de banco de preguntas me voy a otro banco de preguntas distinto. El siguiente es ir al formulario dentro de ese banco de preguntas, del que ahora mismo estoy en el de opción múltiple varias respuestas, pues me puedo ir al formulario de opción múltiple varias respuestas, ¿vale? Puedo ir y volver y moverme entre ellos si quiero ir comprobando pues alguna pregunta que yo ya he introducido, cómo están los datos. Y luego pues dar formato. ¿En qué consiste esto? En que si yo, como he explicado en otro vídeo, pero lo vuelvo a decir aquí, esta es realmente la base de datos de las preguntas que yo tengo introducidas. Lo que pasa es que en el formulario pues es mucho más intuitivo y es mucho más sencillo de introducirla, de ver qué campo tengo que rellenar en cada una de las preguntas, pero podríamos rellenar también las preguntas aquí. Entonces, si yo quiero copiar, o sea, esta pregunta quiero una exactamente igual, pero que me cambie muy poco, pues simplemente selecciono toda la fila, control C, me vengo abajo, control V, se me genera una pregunta nueva y aquí pues ya puedo cambiar lo que yo quiera, ¿vale? Como habíamos hecho antes, habíamos puesto cuál era la longitud, habíamos cambiado la pregunta, cuál era la superficie, pues la introduzco aquí y aquí en vez de meter metros, digo que la superficie de la respuesta correcta es metro cuadrado y cambio esto, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo al copiar esto, el formato se me ha cambiado. Si yo quiero volver a tener el formato normal, le doy aquí a dar formato y otra vez se pone en su formato correspondiente. Y como vemos, ahora ya tenemos una pregunta más que antes no teníamos. Y si me voy, estoy en datos generales, varias respuestas, con lo cual tengo que tener dos respuestas correctas. Así que aquí tengo que poner metro cuadrado y aquí control C, control V, milímetro cuadrado, ¿vale? Cuidado, muy importante que revisemos bien todos estos datos, sobre todo si trabajamos desde el banco de preguntas, porque en el formulario se ve mucho más sencillo, pero aquí estar todo en una fila y no tener eso, no es tan sencillo de ver si lo tenemos bien metidos los datos o no. Entonces, bueno, la pregunta es en qué unidades se mide superficie. Tengo dos respuestas OK, ¿vale? Ya veré, hice el formulario en otros vídeos, en el vídeo de formularios, cómo se rellenan cada uno de los campos. Y aquí tengo que, pues si hay dos respuestas correctas, metro cuadrado y milímetro cuadrado son dos posibles respuestas correctas. Luego ya pongo las que sean incorrectas. En este caso, esta la tengo que quitar porque si no me la tomaría como incorrecta, ¿vale? Por eso es importante tener muy claro y escribir bien las preguntas y luego, bueno, las retroalimentaciones y las pistas, ¿vale? Si ahora nos vamos a formulario, nos vamos a ir al formulario de verdadero de varias respuestas, vemos que ahora tenemos la pregunta 13, la 12 la teníamos ya introducida, que era la de la superficie, la de la longitud, y la 13 se ha grabado sola porque todo lo que yo escriba en banco de preguntas es realmente la base de datos. Entonces aquí puedo venir a comprobarlo en qué unidades se mide la superficie, en metro cuadrado, milímetro cuadrado y luego todos esos términos. Si yo aquí hago un cambio, no se me refleja en el banco de preguntas, ¿vale? En el banco de preguntas solamente se reflejará cuando le dé a guardar. Entonces, para que yo el cambio que haya hecho aquí se refleje, tengo que guardar la pregunta y se me va a guardar como una pregunta nueva. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Si yo quiero directamente sobre la pregunta no tener que estar guardándola, lo tengo que hacer desde el banco de preguntas, hacer algún cambio, porque aquí esta realmente es la base de datos. En el formulario estoy rellenando una serie de formularios y luego tengo que guardarlo para que se me volque los datos en el banco de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con esto simplemente son estas tres opciones: datos generales, ir a formulario o dar formato. Aquí veremos siempre, aquí a la derecha, veremos el número de preguntas que yo tengo almacenadas. Si aquí escribo
otra pregunta, pues escribo otra pregunta, pues ya aparece como cuadro. Tengo que completarla, por supuesto, simplemente poner la descripción no sirve, pero ya está detectando que estoy yendo por una cuarta, y si la borro, pues se me borra. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso ya está explicado las pantallas de banco de preguntas. Un saludo.